Hola, con este vídeo pretendo mostrar una herramienta para la simulación del número de pacientes en un hospital por causa de coronavirus. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, el poder planificar cuáles son los recursos que van a ser necesarios en el futuro es vital para poder garantizar el correcto tratamiento y asistencia a los pacientes. Para poder planificar dichos recursos es necesario hacer una previsión de cuántos pacientes suponemos que vamos a tener en un futuro, en las próximas semanas, en un hospital dado. Para poder hacer una herramienta de simulación es necesario primero desarrollar el proceso que va a permitir que va a ser simulado. El proceso en este caso es relativamente lineal. El paciente desarrolla la infección y tiene síntomas y entonces acude a urgencias. Tras un triaje podemos decidir que ingresa esperando al diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico, puede ser positivo o negativo, se mantiene la hospitalización que tendría como dos fases. Una primera fase que dura habitualmente una semana, en el que el paciente se recupera y puede salir del hospital, hay pacientes que tienen que esperar un poquito más de tiempo y algunos de ellos desafortunadamente tienen que pasar a una tercera fase, que sería la fase de UCI o de ventilación mecánica invasiva. Se ha dividido en el modelo que se presenta a continuación la estancia en la UCI en tres fases, porque parte de la literatura indica que en algunos casos el desarrollo es desafortunadamente muy rápido y en otros casos el desarrollo de la enfermedad requiere un poquito más de tiempo antes de la recuperación y de la salida. En cada hospital, por los datos que estamos viendo, probablemente ligado a la población que están atendiendo, la evolución y la cantidad de pacientes que pasan de una fase a la otra o que afortunadamente abandonan y van a su casa ya recuperados, dado que los parámetros en cada hospital, tanto de estancias en cada una de las fases como de porcentajes de transición entre las diferentes fases, parecen ser diferentes, probablemente ligado a los diferentes tipos de población que cada hospital atiende y también probablemente a los diferentes protocolos según los cuales se produce la transición entre fases y desde luego a la capacidad que cada hospital tiene en camas. Se propone este modelo basado en Excel que representa el proceso, representa los resultados de una simulación que tiene en cuenta el proceso anteriormente citado. En él vemos en esta gráfica la cantidad de pacientes COVID atendidos o por atender en el futuro, horizonte hasta el 8 o 9 de mayo, que evidentemente se podrá ir prolongando, teniendo en cuenta los datos del pasado y empezando a partir del día de hoy en adelante. Permitiría hacer una estimación de necesidades tanto de médicos como de enfermeras y probablemente de otros recursos si es que se considerara oportuno. La parametrización del modelo permite modificar, por ejemplo, el porcentaje que son positivos de COVID tras el ingreso. No es lo mismo que estén al 80% que estén entrando al 50%, donde cambian las cantidades. Es decir, si en una determinada zona el porcentaje de ingresos, de positivos tras ingreso, asciende al 80%, con la misma cantidad de ingresados, la estancia en el hospital será mayor. Se ha establecido que el plazo de curación de un negativo de COVID está en 15 días, cuando eso se puede modificar también, porque serán diferentes zonas y probablemente cambiando según los climas. El plazo hasta el diagnóstico nos haría que la cantidad de gente en el hospital, por ejemplo, de prediagnósticos fuera más elevada. Si están entrando 10 al día y tenemos 3 días, vamos a tener 30 personas, mientras que si solo tardamos un día, evidentemente tendremos menos gente en el prediagnóstico. Después se ha decidido en este modelo establecer, como os he comentado antes, dos fases en la hospitalización previa a la UCI. Una fase que podríamos colocar en menos de 7 días, con una tasa de altas de un determinado valor y una tasa de paso a UCI de otro valor, ¿no? Si la tasa de paso a UCI es un 25%, implicará que tendremos mucha más UCI desde la primera fase, pero los datos que estamos pudiendo entender
probablemente no suben tan alto y se quedarían a lo mejor en un 15%, un 12%, y eso, bueno, sería el porcentaje de ingresados a UCI sería diferente. También en cada lugar, según los protocolos que se están siguiendo, a lo mejor el ingreso a corto se segmenta en 6 días, pero podría ser un segmento a corto de 8 días. Lo cual cambiaría la cantidad de pacientes en cada una de las etapas. El porcentaje de alta sobre los que vienen de la fase anterior, que en este caso es el prediagnóstico, ¿cuántos les damos la alta al final del ingreso corto? Pues puede ser el 60% o puede ser el 50%. Hay más, bueno, la cantidad de éxitos se puede establecer también, se puede modificar y podríamos tener pues, menos o más, insisto que dependiendo de cada hospital, y un cierto porcentaje, ya hemos comentado, pasa a UCI. Cuando pasa a la fase de ingreso largo, es decir, después de los primeros 8 días, tendríamos 6 días más o podríamos tener 7 días más, por ejemplo, y entonces eso hace que los pocos que pasan a la segunda fase, que son 31% de los que entran, pues un porcentaje de ellos van a ir serán alta, aunque lo normal es que contemos cuáles, bueno, desafortunadamente son éxitos o cuáles entran en UCI. Y en UCI hemos utilizado una parametrización basada en algunos de los papers de la literatura que indica que, bueno, desafortunadamente el 60% de los que entran en UCI fallecen en menos de 7 días, que este porcentaje también se podría cambiar y, bueno, pues reducirlo. Y el porcentaje de éxitos puede ser el 100% o se puede colocar en otros valores. El porcentaje de los que entran y van a curarse entre los 7 y 28 días puede también modificarse y evidentemente nos llevaría pues, a una previsión, y esto es lo importante del modelo, en la que podemos prever cuántos pacientes vamos a tener en cada una de las camas en el futuro. Permite planificar cuántos médicos, tanto en urgencias como en UCI, vamos a tener y cuántas enfermeras. Esta simulación se ha realizado utilizando un modelo matemático, podríamos decir, donde se ven las diferentes transiciones a lo largo del tiempo, porque se han ido. Hemos utilizado como referencias para poner los tiempos originalmente, datos que hemos encontrado en la literatura, aunque insisto que esto se puede modificar porque cada hospital, por la impresión que nos está dando, porque cada hospital está teniendo diferentes parámetros. Y por último, bueno, quiero dar las gracias a toda la gente que ha estado participando en el desarrollo de este modelo, que espero que tenga utilidad para